¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal, Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de auténtico y puro bricolaje. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. En esta ocasión, como habéis visto en la miniatura, he fabricado un soplador de aire o soplador de hojas. Se utiliza normalmente en jardinería o en la limpieza de las calles para limpiar la hoja y la suciedad que cae al suelo o al jardín. Bien, comentaros también que esta máquina la he hecho con materiales prácticamente reciclados. Es el motor de una campana de salida de humo y el tubo correspondiente que llevaba esa misma campana. Todo ello lo he limpiado bien y lo he convertido en esta máquina. Lo que quiere decir que no me ha costado nada porque era una campana vieja que se iba a tirar, el motor sí estaba bien y he utilizado los materiales. Los otros materiales que he comprado, deciros que son muy económicos. A lo largo del vídeo iré diciendo el precio que me han costado y abajo en comentarios os dejo el enlace por si queréis verlo, queréis comprarlo y queréis hacer esta máquina. Ya os digo que es muy económica si conseguís el motor de una campana extractora vieja. Bien, comentaros también que este es el motor de la semana pasada, del vídeo de la semana pasada que identificamos los cables. Ahora a lo largo del vídeo haremos un pequeño resumen. Y bueno, deciros solamente ya, lo único que me queda es que disfrutéis del vídeo, no lo adelantéis ni un segundo, que esta es la segunda máquina que hago en el canal. La primera la tengo ahí, que aquí arriba os dejo el enlace del vídeo y aquí os dejo la miniatura del vídeo también para que lo identificáis bien y que bueno, he intentado hacer siempre el mismo estilo de máquina con los mismos interruptores, etcétera. Le he puesto 3 interruptores de diferentes velocidades y además le he añadido un voltímetro y un amperímetro digital que ha quedado la verdad que fantástico. Ahora, antes de comenzar a fabricarla, os voy a poner unas imágenes de cerca para que veáis cómo es la máquina, los detalles que tiene, que me he esmerado mucho para que todo estuviese perfecto. Y bueno, espero que disfrutéis, que os guste mucho y si tenéis cualquier duda, queréis haceros una, no dudéis en dejármelo en comentarios que os contestaré a todos. Pues nada, comenzamos y a disfrutar. Y lo primero que hago es identificar los cables, ya que se trata de un motor reciclado y no sé cada cable a qué pertenece. Arriba te dejo la tarjeta del vídeo que hice sobre cómo identificar estos cables. Y aquí te dejo unas pequeñas imágenes de dicho vídeo. Este motor es de 3 velocidades y tiene una potencia de 200 vatios. Una vez tengo identificados los cables, hago una pequeña conexión de prueba para saber que el motor funciona correctamente. Bien, ya tenemos el primer paso hecho, que es la identificación de las conexiones eléctricas. Es un paso importante porque ahora a continuación montaremos la caja de conexiones con todos los interruptores, el amperímetro y el voltímetro. Sin más, vamos a comenzar. Y los materiales que voy a utilizar para realizar este proyecto es un motor reciclado, el reductor de tubo del motor, los 2 tubos que utilizaba para la salida de humos, un cable bastante largo de aspirador reciclado, unos tubos de PVC, una caja de conexiones eléctricas, 3 interruptores bipolares, 3 palancas estilo avión de combate en diferentes colores y un voltímetro amperímetro en color rojo.
A continuación le quitamos la tapa a la caja de conexiones y los tornillos a la tapa, ya que los voy a pintar en color rojo. Seguidamente, con ayuda de unas puntillas, voy a marcar en la caja de conexiones donde voy a hacer los orificios para atornillarla al motor. Mientras, todas las piezas que tengo pensado pintar de rojo le voy a dar primero una mano de imprimación. Y mientras termina de secar la imprimación, en la tapa de la caja de conexiones vamos a marcar dónde va cada componente. Y con ayuda de esta broca especial voy haciendo los orificios, ya que dispone de varias medidas métricas. Abajo en comentarios os dejaré el enlace para que la podáis comprar. Yo la verdad que estoy encantado con ella. Una vez hechos todos los orificios, el siguiente paso es colocar todos los componentes. Para ello he utilizado el color verde para la velocidad 1, color naranja velocidad 2 y color rojo velocidad 3. Le echamos un poco de silicona caliente para fijar mejor los interruptores y que no se muevan. Ahora le aplicamos un par de capas de color rojo, dejamos secar y ya lo tendríamos todo listo para empezar a montar nuestra máquina. Una vez que ya tenemos pasado todos los cables al interior de la caja de conexiones, atornillamos dicha caja al motor. Ahora, con ayuda de la estación de soldadura, que arriba te dejo un enlace del review que hice sobre ella, vamos a soldar todas las conexiones. Deciros que los interruptores me venían con tornillos, pero yo he preferido soldar directamente. Una vez que ya tengo estañado todos los puntos, me pongo a soldar cables. Arriba os dejo el esquema eléctrico que a continuación os explico. Bueno, y aquí os dejo el esquema eléctrico de la conexión que le he hecho a la máquina. Vamos a hacer una pequeña parada y voy a tratar de explicarlo lo más breve y claro posible. Como veis, en la parte inferior izquierda tengo la entrada de corriente. Y también podéis observar que tenemos tres interruptores. Estos interruptores son bipolares. Las dos partes de abajo de cada interruptor van puenteadas uno con otro y directo a cada fase de entrada de corriente. Hasta ahí está todo claro. Bien, los interruptores por la parte superior tienen también doble salida. Una de ellas, que es el cable azul,
Están puenteados los tres interruptores entre sí y va a una de las fases del condensador. Esa misma fase del condensador, que en el esquema está en color azul, también es el cable amarillo que va al motor. Y la otra fase de cada interruptor a una de las tres velocidades. O sea, el interruptor 1 con cable blanco es velocidad baja, el interruptor 2 con cable gris es velocidad media y el interruptor 3 con cable negro es velocidad alta. Ahora ya solo me quedaría un solo cable del motor que todavía no he explicado, que es el cable marrón. Como veis, va a la otra fase del condensador. Bien, por último, lo único que nos queda es conectar el voltímetro. El voltímetro va conectado, como veis, con cable azul y rojo a la entrada de corriente directamente. O sea que cuando yo enchufo la máquina, el voltímetro ya recibe corriente, con lo cual me estaría marcando voltaje. Para que dicho voltímetro me marque amperaje, tenemos en el lado derecho el cable verde, con un pequeño círculo en uno de los cables de entrada de corriente, en este caso el rojo. Bien, ese pequeño círculo es una especie de aro que trae el amperímetro que tenemos que intercalar por medio del cable y ya nos marcaría el amperaje. Y ya tendríamos totalmente terminada nuestra conexión eléctrica. Espero haberlo explicado bien, ya que no soy un electricista profesional y bueno, si tenéis alguna duda me la dejáis en comentarios e intentaré responderosla. Y ya por fin podemos cerrar nuestra caja con los 4 tornillos rojos ya pintados. La verdad que ha quedado muy pero que muy guapa. El siguiente paso es fabricarle el asa. Yo he utilizado un trozo de tubería de conexión eléctrica exterior y 2 codos, pero vamos, se puede utilizar también tubería de fontanería de PVC. Una vez que tengo fabricada el asa, tengo que averiguar la forma de poder atornillarla al motor. Para ello, con ayuda del calibre, mido el interior y le fabrico 2 topes de madera que a su vez, con ayuda de unos clavos, marco la posición donde va a ir atornillado en el motor y después hacemos los orificios. Dichos tornillos van por el interior del motor atornillado al asa. Bien, pues ya tenemos nuestra caja de conexiones totalmente terminada, el asa puesta y el siguiente paso es colocar el reductor del motor. Dicho del reductor lo voy a atornillar con unos tornillos negros para que vaya a juego. La parte más ancha la he fijado con 4 tornillos y la parte más estrecha la voy a fijar con 8. Uno de los problemas que me encontré es que el tubo de salida de humos era bastante más pequeño de diámetro que el reductor del motor. Para ello, como tenía 2 tubos, uno lo utilicé haciéndolo unas, digamos, rodajas en las cuales las cortaba y la iba adaptando a uno de los laterales del motor que iba a colocar como tubo de salida. También tengo que deciros que me vino muy bien que el tubo fuese más pequeño de diámetro, porque de esta manera el flujo de aire era mucho más potente. En mi caso tuve que cortar 3 aros y unirlos con cinta aislante, como veis. También tenéis que ver que queda todavía un hueco. Para ello utilicé un 1/4 aro que por estética lo corté el doble de ancho
dejando la parte, lógicamente, que no se unía en la parte inferior de la máquina, que prácticamente no se ve. Y le daba un aspecto muy, pero que muy chulo. Y ahora sí, atornillamos los 8 tornillos, uniendo la parte más estrecha del reductor con el tubo de salida de aire. Bueno amigos, pues ya tenemos la máquina totalmente terminada. A continuación os voy a poner unas imágenes de cerca, el funcionamiento, características técnicas, nivel sonoro y todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero antes quería pediros que me regaléis un buen like si os gusta este tipo de máquinas, si queréis que haga máquinas como esta en un futuro, porque me ayudaría bastante. También os pediría que compartáis el vídeo por WhatsApp o vuestras redes sociales lo más posible para que tenga la mayor repercusión en YouTube, porque lógicamente pues eso me ayuda a poder seguir comprando material para realizar este tipo de vídeos y que vosotros lo disfrutéis. Además, quiero hacer un pequeño inciso rápido. Sabéis la situación que nos encontramos ahora mismo y deciros que, bueno, ya sabéis que soy un canal español y, bueno, que me siento bastante orgulloso de ser español y de la gente que forma este gran país. Hemos demostrado que estamos unidos y que somos un país bastante solidario, tanto con los demás como con nosotros mismos, que, bueno, a mí me ha sorprendido bastante la solidaridad que hay entre mi pueblo. Además, sois muchos los que me seguís de Latinoamérica y os quiero mandar un fuerte abrazo, desearos lo mejor, que sigáis los consejos de las autoridades y cuidaros mucho porque quiero que sigáis estando ahí viendo mis vídeos. Así que México, Colombia, Perú, Chile, no me quiero dejar ninguno, Argentina, muchos sois los que me seguís de Latinoamérica. Estados Unidos también, algo de Europa y algo de África. Desearos lo mejor y que os cuidéis mucho. Continuamos. Y ha llegado el momento de poder probar la máquina. Vamos a probarla desde la velocidad 1 hasta la velocidad 3 para que veáis el ruido y el funcionamiento que tiene.
Bueno amigos, espero que la máquina os haya gustado, que hayáis disfrutado del vídeo, que eso es lo importante, que hayáis pasado un buen rato, que hayáis aprendido también a hacer este tipo de cosas que relativamente no son difíciles. Y nada, lo único que me queda ya es despedirme. Antes de nada, comentaros que seguramente habrá más máquinas. De hecho, tengo pensado hacer una que yo creo que va a ser increíble cuando la saque. Tengo todos los materiales comprados y me va a llevar bastante tiempo hacerla, por lo menos entre 1 y 2 meses. Pero cuando esté terminada, os puedo decir que será una máquina muy importante en el canal y creo que en YouTube en el tema de bricolaje. Bueno, pues nada más, ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos, un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente, porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.